Buenos a todos, bienvenidos al episodio número 3 de Entrevistas con la Mente, al que llamo Lo que me pasó te puede pasar a vos. Resumen de mi historia, parte 1. Bueno, le puse ese título porque me pareció que es importante transmitir que que puede pasarnos a todos estas cosas, inclusive a algunos ya les debe estar pasando. En este y en los próximos episodios me dedicaré a contar mi historia para que sepan quién está detrás de todas estas palabras y opiniones. Es una persona común y corriente, como siempre aclaro, esto es ¿cómo lo puedo decir? Es un podcast para contar y opinar. Y como ya les he dicho, mi idea es poder sumar a más gente a medida que avancemos. Pero bueno, por ahora como estoy solo acá en Estados Unidos y tengo me siento como la obligación de contarles un poco sobre mi historia, grabo estos episodios solamente contando o hablando yo solo. Así que empecemos. Muy pocas personas saben de mi inclinación al budismo, ¿no? Ya lo saben. Me defino como un aprendiz y seguidor del budismo, nada más. Nada mucho más que eso. Todavía estoy empezando, si bien ya voy varios años. Estoy empezando y con altos y bajos y momentos muy, muy buenos de conexión y momentos en donde tengo que recurrir a todas las prácticas y técnicas para poder sobrellevar los momentos malos, porque sí, yo también tengo momentos malos, como todos. Y con esto bajo ningún concepto trato de convencerlos del mismo, ¿tá? Eso por favor grábenselo. Para nada o por nada haría eso. Es una decisión muy particular y personal y ningún real budista saldría a reclutar seguidores como lo hacen algunas religiones, aunque hablaremos del tema. Que yo sepa nunca se hizo y yo menos lo haré. Es algo que me pasó a mí, me pasa a mí y encuadra con mi situación o momento de experiencia de vida que estoy teniendo. Y en este episodio quisiera empezar a contarles, en resumen, ya que hablaríamos años al respecto, ¿no?, de toda mi historia, de cómo llego al budismo y el por qué me atrapó y sigue generando tanta intriga y ese, como le llamo, magnetismo en querer profundizar y profundizar aún más en sus orígenes, su evolución y en el cómo convivir con él en el día a día. No quiero usar palabras muy técnicas aún sobre el budismo, pero más adelante entraremos a hablar de las 3 joyas, los 4 verdades, los 5 agregados, el Dharma, no sé, el óctuplo sendero noble o camino al medio, en fin, un montón de cuestiones quizás más técnicas del budismo, o que engloba, les diría todas las escuelas del budismo, pero son conceptos para mí muy, muy importantes y fueron muy pragmáticos y les diría que el por qué me incliné más hacia esto. No quiero quemarle los próximos episodios, pero era algo que quería aclarar del tema técnico. Pero muchas veces me preguntan, ¿y cómo llegaste al budismo? ¿Te convertiste en el budismo? ¿O te convertiste al budismo? ¿Por qué el budismo? ¿Te vas a ser un monje? ¿Vas a vestirte de azafrán o de bordó o de violeta o de marrón sos un tipo espiritual que está con la moda? En fin, me han hecho preguntas, no saben por las que he pasado y me encantan. Me gusta escuchar este tipo de preguntas a las que en mi pasado no tan lejano habría respondido de una forma mucho más quizás feroz y preocupante. Hoy sonrío y me río. Es más, aprendo muchísimo cuando me hacen estas preguntas porque es como que me generan recapitular un poco todo, ¿no? Y trato de poder aportar el poco conocimiento que tengo y el que voy adquiriendo, claramente. Primero, antes que nada, aunque en algunos países se lo considera como tal, el budismo no es una religión. Eso es muy importante para mí aclarar. Yo lo interpreto, o muchos lo definen como un sistema de creencias, de enseñanzas, o una filosofía de vida en donde la sabiduría, la ética y moral, así como el amor y la compasión, son la base de todo lo que sucede. Todas las intenciones, acciones y palabras que tenemos internas principalmente y externas al interactuar con otros seres sintientes. Es amor y compasión para todos los seres vivos y eso nos incluye a nosotros mismos, como lo conté en el episodio anterior. Hay mucho para poder hablar sobre este párrafo anterior y espero no perderme y poder transmitirles todo.
Una cosa que aprendí es que el budismo, al haber nacido hace 2600 años, era transmitido oralmente y además nació en India, donde la forma de enseñar hasta ahora es diferente al occidente y más, obviamente, a nuestros países de habla hispana. No tienen un orden como estamos acostumbrados, capítulo 1, 2, introducción, nudo, desenlace. Las escrituras o los sutras que lograron sobrevivir después de tantos ataques que hubo en la historia de la humanidad contra el budismo, quizás algún día os contaré un poco más de eso, se fueron como transmitiendo oralmente durante siglos, hasta que más o menos unos 2 siglos después de que Buda alcanzara el paranirvana o que muera, comúnmente llamado, se empezaron a escribir en piedra y en mármol. Gran partícipe fue el rey en ese entonces Ashoka, que armó columnas de mármol en toda la ciudad donde escribía las escrituras de las enseñanzas de Buda. Y después, más adelante en el tiempo, cuando llega el papel o la escritura en algo, por allá del 2-3 siglos después de Cristo, con la llegada o incursiones de los chinos, donde primero se escribían hojas de árboles y luego en papel. Ahí en Andala, en la universidad que estuve en India, viaje que también les contaré, se puede apreciar muchísimo todo esto. Por lo tanto, nuestras estructuras mentales, del orden de los capítulos y todo, nos puede parecer desordenado y un poco confuso de cómo y por dónde empezar. Es mi intención poder compartirles mi camino, que no es el único, claro, pero quizás les ayude a ganar un poco de orden y tiempo en ese o en el camino de ustedes o en donde se encuentren, ¿no? Cada uno de ustedes. Allá atrás en la historia y entre cervezas. Hace muchos años, podría decir más de 15, 20 años, hablando con mi amigo y gran persona Dirk. Dirk, si estás escuchando esto, no sé si te vas a acordar, pero espero que sí. Y yo me acuerdo. Él me cuenta que su banda de secundaria que tocaba, le gustaba mucho tocar canciones de una banda americana llamada Live. Él me cuenta que sus letras, en ese entonces, eran basadas en el budismo o con mucha tendencia a... Me llamó la atención muchísimo. Primero, que el estilo de la banda y sus canciones estaban muy buenas. Algo muy... un rock bastante alternativo. Una onda... ¿Cómo les puedo decir? Pearl Jam o a ver qué otra banda podemos decir que de este estilo. Bueno, pongámosle Foo Fighters, de esa onda, sino que puede hacerse algo así con una base en una religión. Bueno, les recuerdo que no lo es, ¿no? Pero en ese entonces, para mí, en mi cabeza, era una religión. Quedé solo con eso, ¿no? Pero fue el inicio de mi relación con el budismo. Más allá de la figura clásica del monje regordete que sonríe, que no es Buda, sépanlo, esa estatuilla del Buda regordete que sonríe no es Buda. Pero más adelante les explicaré quién era y cuál es la historia. U otra de las figuras clásicas que conocemos hoy en día y que tengo, obviamente, acá en casa, o que tuve en otras casas, ya con las mudanzas que he tenido. Muchas cosas se han perdido, lamentablemente. Con el pasar del tiempo, un día hablando con este amigo, Dirk, gran amigo, hermano, hoy padrino de Matu, mi hijo más chico, le pedí que me explicara un poco más y muy simplemente lo hizo. Me habló de la calma, de tomarse la vida más ligera, de meditar, de Buda y otros detalles entre cervezas y música. Nos juntábamos a tocar varias veces. Yo la guitarra, él también, pero él es un gran tocador de bajo. En realidad él es músico, yo soy como yo digo, un músico de fogón. Hasta ahí llego a mi nivel. Yo le seguí preguntando y me pasó por arriba algunos conceptos más y le pedí, o no, la verdad que no me acuerdo, que me regalara un mala. Y él lo hizo. El mala son esos collares, ¿no? de cuencas, que usan que son los budistas, que lo han visto. Y él lo hizo. Me acuerdo que era azul, ¿no? El felpudito era azul. Yo no era una persona religiosa, soy por definición católico, o alguien eligió que sea católico. Tengo varios sacramentos en mis saberes y he estudiado en colegios con orientación cristiana y católica, inclusive en la UCA, ¿no? Pero no he sido practicante absolutamente nunca. Solo iba a veces a algunas misas en verano para estar con mis amigos en bicicleta. En realidad, créanme, lo he intentado, lo reconozco, pero por algún motivo no he encontrado que me atrapara en sus discursos.
Ese día, aproximadamente 15 años atrás, además del Mal Azul, le pregunté qué debería leer y me recomendó el libro Siddhartha de Hermann Hesse, un clásico. Lo compré y lo leí para entonces. Una gran novela de este gran escritor que cuenta la vida de Buda antes, durante y después de su iluminación. Me atrevo a decir que es un muy buen comienzo para empezar a entender qué es el budismo. Pasaron los años. No tengo cómo saber o recordar qué pasó desde entonces con el budismo. Recuerdo charlas, citar frases, pero lo hacía sin fundamentos. En mi mente el mensaje era que para ser budista hay que estar de azafrán, pelado y vivir en alguna cueva de los Himalayas. Sí, pensaba eso. Hasta hace no muy poco, no mucho, ¿eh? Bueno, no es así. Solo estaba huyendo y colocando excusas, ¿no? Huyendo de poder dedicarme a eso. Y obviamente llevado por mi ignorancia, ¿no? No tenía ningún tipo de conocimiento, ¿no? Es como cuando decís no me gusta una comida que nunca probaste. Pero a decir verdad, siempre estuvo conmigo en algún rincón de mi mente condicionada o quizás en la originaria. No fue hasta 2017 o 2018 que, luego de mi separación y al haber perdido el trabajo, sí, me pasó eso en 6 meses, me acerco aún más. Para entonces estaba empezando el peor momento de mi vida de adulto. Peor momento de mi vida de adulto. Siempre colocando una excusa de no avanzar, pero siempre coqueteando con el budismo. Buda, las frases que recorren las redes en donde me sentía identificado, que, sépanlo, gran parte de esas no son de Buda. Pero más adelante les prometo detallar sobre mi vida y qué sucedía en esa época, hace no tanto, y qué sucedió tan rápidamente desde entonces hacia ahora, o hasta ahora. En 2019, cuando mi vida estaba completamente desmoronada, o en vías de, pesaba 28 kilos más que ahora, para que tengan una idea. Tuve la oportunidad de viajar a Japón al Mundial de Rugby, en donde pude ver de primera mano el budismo en la sociedad, monjes en directo, templos, etc. ¡Wow! No les puedo explicar lo que sentí. Solo para que tengan una idea, en este país la gran mayoría de los japoneses practica de manera simultánea el budismo y el Shinto, la religión autóctona del país. Según datos del 2023 de learningreligion.com, aproximadamente el 70.4% de la población practica el shintoísmo y un 69.8% se identifica como budista, lo que significa que muchas personas se adhieren a ambas tradiciones. Además, alrededor del 1.4% de la población es cristiana y aproximadamente el 7% practica otras religiones como el Islam, el hinduismo, el judaísmo y animismo. Fue increíble ver y observar dicha sociedad, sus comportamientos, el respeto, la calma y serenidad. Increíble. La sonrisa al interactuar, que se vivía y respiraba en las calles, era algo, sorprendente. ¡Wow!, dije. Qué bien que nos vendría un poco de esto en nuestro país, exclamé. Qué bueno ese respeto por el otro, suspiré. Me gusta esto, me gusta y mucho. Declaré para entonces, lo quiero. Había tenido mi primera experiencia con el budismo en vivo y en directo y sentía una necesidad enorme de lograr un poco de esa calma y serenidad en mi vida, ya que por lejos la tenía, créanme. Mi peor momento de adulto era ese. Pero las cosas suceden por algún motivo. Ya trabajando para la empresa que hoy trabajo, viajo a Estados Unidos a una reunión y me entero que trabaja un chico de Nepal, Nishal. Nishal, esto es en español, no lo vas a entender, pero bueno, espero que me dejes nombrarte y mencionarte. Automáticamente relacioné por algún motivo Nepal con el budismo y entre tragos les dije, mira, sentate, necesito que me expliques qué es el budismo y cómo se vive en la sociedad. Pobre. Imagínense, un tipo de 40 y tantos agarrando a un chico de 20 y tantos, 23, 22, con todo mi entusiasmo sumado a las copas que ya tenía, no le dieron ninguna opción. Es más, le dije, yo pago. No obstante, este chico, joven, Nishal, una persona a la cual quiero un montón, que después conocí a la familia allá en Katmandú, con mucha calma, respeto y sonrisa se predispuso a hablar al respecto. Me respondió, mira, yo no soy budista, soy hindú, pero tengo amigos que sí, tengo amigas inclusive que son monjes, en fin. Y la charla siguió por esa línea. Hablamos de cosas que nunca había escuchado, pero que me sonaban de todas esas frases que uno lee a menudo en las redes y postea sin saber. Él nunca supo entonces, hoy él sí sabe, porque se lo dije, lo importante que fue para mi vida. Él fue, sin saberlo, el disparador y guía del gran cambio que tuve. Ya emocionado, curioso como siempre, y
pensador excesivo o obsesivo por querer aprender, le hice un pedido al cual no se negó. Le pedí si él podía preguntarle a sus amigos budistas de Nepal si podían decirme cuáles son los 5 libros que debo leer para aprender sobre el budismo. De vuelta, la estructura nuestra o mi estructura. Los 5 libros, los 10 pasos para, los top 3, etc. Siempre pensamos de esa forma. Es impresionante cómo estamos condicionados para buscar eso. Si bien quería un atajo, ¿no? Lo hice conscientemente, ya que quería evitar los libros de autoayuda. Hoy no lo haría, me encantan. O fuentes equivocadas que me llevaran a interpretar de mala forma lo central de este sistema de creencias. Él muy amablemente aceptó y ya corrían los primeros días de enero de 2020, 3 meses antes de la pandemia, y yo ya estaba en caída libre sin casco. Bueno, esta es la primera parte, espero que les haya gustado. No quiero hacer episodios largos, fue un poco de mi relación con el budismo al inicio. Nos vemos en el próximo episodio, donde les pongo mi vida en sus manos al contarles lo que entiendo me estaba sucediendo en lo más profundo de mi ser y en lo superficial también. Así como hice clic hacia el budismo, el mundo espiritual pragmático que me apasiona y me salvó la vida. Chao.